la investigación que hicimos en el contexto de esta investigación de Red Sur, básicamente, por un lado, confirmó lo relevante que es el proceso de creación de conocimiento para la sustentabilidad de la industria extractiva. Y por lo mismo, como la industria extractiva, tanto la industria minera como la petrolera, provee oportunidades únicas para crear más conocimiento y crear empresas que sean muy intensivas en conocimiento y que sean capaces de exportarla. Uno de los principales resultados de las entrevistas que hicimos tanto en Chile como en Perú. Si bien se ve que existe una brecha que hay que cerrar para que esas empresas que son intensivas en conocimiento y que demanda el sector extractivo en la región puedan consolidarse en el mercado local y exportar, también se ve que hay oportunidades muy importantes para poder hacer eso viable. De pronto, la principal barrera que estamos viendo para poder hacer eso realidad es que los distintos actores de la industria, gobierno, empresas, proveedores, universidades, tienen agendas muy dispersas. Todas muy valiosas, pero cada uno tiene su propia agenda, y al tener capacidades más modestas que el resto del mundo, es mandatorio poder tener una agenda común para integrar los conocimientos y los esfuerzos para poder ir construyendo ofertas de valor y cerrando esas brechas. Es difícil identificar quién pone a rodar la bolita en este juego. Es de esperarse que el liderazgo lo asuma el gobierno por la capacidad que tiene de articular las distintas visiones. El gobierno es el actor natural llamado a poder jugar el rol de director de orquesta y poder definir prioridades de desarrollo de conocimiento, de capital humano y de sectores productivos. Si el gobierno no asume ese liderazgo, también podría esperarse que las grandes compañías, tanto de proveedores como mineras, hagan su contribución, generando una propuesta de valor que sea más amplia que solamente la generación de buenos trabajos y la entrega de impuestos. En parte importante, hemos visto que eso se está transformando en un mandato hoy día de las grandes corporaciones, tanto las nacionales como las internacionales, asociado a poder robustecer, defender, mejorar lo que se denomina la licencia social para operar, ¿no? Para darle un poquito más de estabilidad en el largo plazo a estas iniciativas que requieren periodos muy extensos de maduración. Estamos hablando de décadas, esto no sucede en 2, 3, 4 años, sino que va a suceder en décadas o en generaciones de trabajo. Uno podría imaginarse también un rol importante de estas agencias de desarrollo. Podría ser algún banco de desarrollo que pueda no solamente dar soporte técnico de cómo diseñar mejores instrumentos de política pública, sino que también darle estabilidad a las iniciativas más allá de los cambios políticos de cada uno de los países. Y usted mencionó potencialidades. ¿Qué potencialidades le parece que tienen las empresas de la región y también otros sectores como para desarrollar e incorporar conocimiento? Empresas, proveedores. Mire, la demanda por una minería con una menor huella ecológica es evidente, y tenemos presiones importantes sobre energía, agua, medio ambiente, biodiversidad. Hay servicios de ingeniería, de diseño en esos ámbitos en donde, de no ser resueltos, la industria va a enfrentar un proceso complejo de competitividad o de sanciones eventualmente, y por lo mismo también se transforma en una muy buena oportunidad. Resolver esos problemas es el mejor motor para poder impulsar capacidades para abordar los problemas locales, pero al mismo tiempo para exportar esos servicios.